corazón. Hoy vamos a hablar en el estudio bíblico número 25. Si usted tiene su libro cerca, vamos a hablar en el estudio, ¿verdad? Bíblico número 25 y vamos a hablar de la visión del ministerio de Cristo, la visión del ministerio de Cristo. Vamos a reconocer que el amor de Dios y su plan redentor fue expuesto con mucha anticipación, y esto es algo que deberíamos darle la gloria al Señor. Y qué bueno que el Señor ha anunciado las buenas nuevas de salvación desde hace mucho. Y desde el principio da un anuncio, desde el principio levanta una genealogía, llama a un pueblo para que ese pueblo pudiera entender que fue escogido para que pudiera dar esas nuevas de salvación. Y qué bueno que el Señor se acordó de nosotros 2000 años después. Desde el principio ya el Señor te había visto nacer, había visto a los gentiles como parte de la iglesia, como parte del cuerpo espiritual. Y es para nosotros un placer, un privilegio servirle a un Señor, a un Dios, a un Todopoderoso que se ha acordado de nosotros y que está con nosotros todos los días hasta el fin, aún en el pensamiento, aún en la creación todavía no establecida, todavía no realizada. El Señor definitivamente estaba con nosotros aún en el pensamiento. Así que en el contexto histórico que vamos a hablar de Zacarías, pudiéramos decir que Zacarías es contemporáneo con Ageo. Y en este concepto, básicamente, Ciro es el que libera al pueblo a los hebreos del cautiverio que estuvieron alejados en Babilonia para que pudieran regresar a su tierra y de esta manera pudieran entonces realizar nuevamente lo que es la reconstrucción del templo. Y todas estas enseñanzas de la profecía, específicamente este profeta Zacarías es uno de los profetas que más establece profecías en relación a la persona de Jesucristo. Y de los profetas menores, él es el que da más anuncios en cuanto a la forma en cómo el Señor iba a venir, y unos se cumplieron, ¿verdad?, durante un tiempo en específico, otros se iban a cumplir en el futuro, pero es este hombre, Zacarías, el que estaba encargado de dar estos anuncios. Y dentro de todo lo que tenemos aquí en el pensamiento central, dice que una de las razones del valor del libro de Zacarías es la gran cantidad de profecías mesiánicas. Y cuando usted estudia esto de las profecías mesiánicas, se da cuenta que Cristo cumple con alrededor de unas 300 profecías del Antiguo Testamento. Si alguien le preguntara a usted que no cree que la Biblia fue hecha por Dios o inspirada por el Espíritu Santo, esa es una de las temáticas que realmente no podrán refutar, porque las probabilidades de que una persona haya cumplido 300 profecías, no una, que el personaje de Jesús haya cumplido con 300 profecías, es una realidad imposible de superar y difícilmente negar. Así que esa es una muy buena respuesta cuando algún ateo, alguien que diga que es agnóstico, que no cree en lo que la palabra dice, créame que realmente es difícil que le puedan discutir cómo un solo hombre cumple con 300 profecías. Así que datos sobre Zacarías para seguir abundando en relación a estos datos. Zacarías fungía como profeta y sacerdote simultáneamente y fue contemporáneo con Ageo, como habíamos dicho, en los tiempos difíciles del regreso a Palestina de 50,000 judíos y el restablecimiento de su ciudad y la adoración en el templo. El estilo de escribir demuestra un gran interés muy personal en el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Y es el profeta del Antiguo Testamento, que ya dijimos, que más profecías dio acerca de Jesús. Y en Zacarías se habla de Cristo bajo figuras de nombres y oficios. Y también nos da, y hemos escrito para el beneficio de todos, que usted pueda entender de qué maneras es conocido
a través del libro de Zacarías y los diferentes versículos, de qué manera es conocido Jesucristo, de qué manera Él profetiza a través de Jesucristo, de qué forma íbamos a reconocer que este Jesús del cual Él, de que este hombre del cual Él establecía unas profecías, estaba hablando del Jesucristo que llega para el tiempo, ¿verdad?, del libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y se conoce como el renuevo, como la piedra, como el rey de Israel, el siervo traspasado, el ángel de Jehová, manantial que limpia pecado y la inmundicia, el pastor herido, Jehová que viene con sus santos y rey sobre toda la tierra. Mire qué interesante, qué bonito es que todos estos nombres describen a un solo hombre. Todos estos nombres describen a un solo hombre, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, vamos entonces a entrar en la dinámica del desarrollo del estudio y vamos a leer los versículos a medida que vayamos entrando en cada una de las secciones en el bosquejo. Y lo primero que vamos entonces a estudiar es que Cristo se establece como una piedra angular. Y en la primera línea del bosquejo aparece el título del fundamento del verdadero templo. Y dice la palabra del Señor de esta manera, y dice: mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella 7 ojos, y en ella pondré una inscripción. Y mire lo que dice: en un solo día borraré el pecado de esta tierra. En un solo día borraré el pecado de esta tierra. Y rápidamente nos tenemos que remontar, claro está, a lo que establece la palabra del Señor en cuanto a lo que es la muerte de Cristo. Y básicamente la muerte de Cristo, el juicio duró toda la madrugada, en la mañana, ya a las 9, 2, 3 de la tarde, Cristo está básicamente muerto, 6 horas como mucho. Luego lo tienen que enterrar antes de las 6 de la tarde y como habíamos estudiado antes, en una situación bien atropellada, porque no querían que llegara el sábado. Y usted recuerda que el sábado comenzaba viernes 6 de la tarde, ya era sábado. La noche, pasado meridiano, ya era día sábado. Y no podían los judíos en aquel entonces enterrarlo sábado, porque el sábado se celebraba la Pascua. Así que de lo que está hablando Zacarías en cuanto a la descripción de ese fundamento del verdadero templo, hay personas que insisten básicamente en decir, amados hermanos, que es una referencia, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, y se basan en los siguientes argumentos. Dice aquí la palabra del Señor en el 3.8 que se habla del siervo del Señor llamado el renuevo, de cual se habla también en los versículos 6-12, donde la palabra dice: aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y este renuevo que brota, que está establecido aquí en la palabra, es una referencia, obviamente, a la monarquía de David, que había sido básicamente destruida, pero que en la persona de Cristo, obviamente, iba a brotar, restablecerse nuevamente como un reino eterno. Y el verdadero templo de Jehová del cual se habla, obviamente creemos firmemente que es la iglesia. Y mire lo que Pablo dice en Hechos 17:24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. La iglesia espiritual, obviamente, que Cristo establece, Cristo para la iglesia es el fundamento. Recuerde que antes de que vayamos de que antes que un constructor hace una construcción, establece un fundamento sólido para que puedan levantarse columnas y paredes. Y la iglesia espiritual tiene a Cristo establecido como el fundamento, como la piedra angular, porque realmente Cristo, cuando llega a la vida, y aquellos que en aquel tiempo eran religiosos tropezaban más que aquellos gentiles que fueron convertidos, porque el gentil convertido,
pudiera convertirse en un religioso, pero en aquel entonces ya estaban establecidos los religiosos. Pablo y todos los discípulos comenzaron entonces a educar al pueblo en mantenerse lejos de la religiosidad. Pero en estos tiempos también hemos visto situaciones en que personas se convierten en religiosos de alguna forma y quieren entonces que pudieran de alguna manera superar a otros, de que conservan ciertas cosas más que otros, que entienden unos conceptos bíblicos más que otros. Pero la realidad es que la piedra angular hace tropezar en aquel entonces a los religiosos, hoy también, y también hace tropezar porque recuerde que hay un cambio de conducta, hay un cambio de actitud, hay un nuevo renacer, hay un nuevo espíritu, hay un nuevo entendimiento, hay un nuevo concepto, se desarrolla una nueva opinión, se desarrolla un nuevo pensamiento, se desarrolla un nuevo corazón. Y la palabra del Señor es como martillo que rompe. Y dice más, dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. No que simplemente corta, no, eso es un machete. Si usted quiere cortar algo, usted busca un machete. Pero la palabra de Dios está diseñada para penetrar, llegar a lo profundo del pensamiento, porque también dice y adiciona que revela la intención y revela el pensamiento. Si la palabra entonces, por eso es que dice que es viva porque me conoce, es viva porque me revela, me saca, obviamente, saca de nosotros lo que está oculto y busca la manera de imponer entonces su criterio, el criterio de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Y eso realmente, amados hermanos, de alguna manera a muchos, a todos nos hace tropezar, pero a algunos más que otros, obviamente, pues se quedan atrasados, algunos se adelantan, hay otros temas que son más difíciles para nosotros, hay otros temas que son mucho más fáciles que dejar, hay otras cosas del Señor que son más friendly, más amigables para algunos porque es fácil, no es la inclinación, no es la debilidad de una persona, hay otras cosas que esa piedra angular nos hace tropezar porque realmente estamos quizás muy metidos en algunas conductas, en algunos hábitos que no son adecuados para el Señor. También la iglesia tiene a Cristo como fundamento, como la piedra angular, es nuestra fortaleza, así que Cristo también es nuestras paredes porque nos cubre y también Cristo es nuestro techo porque nos protege. Así que en Cristo, la iglesia en Cristo tiene todas estas cosas que son necesarias para nosotros sentirnos protegidos con un Dios que todo lo puede y que nada es imposible para Él. Así que, relacionado entonces con lo que estamos estudiando, es el fundamento del templo, la piedra angular esquina, donde el sacerdote también se entiende que los antiguos judíos pudiera significar que es donde el sacerdote colocaba el incensario, que también era una piedra que ocupaba el espacio donde estaba el arca del pacto. También que era una de las piedras preciosas en el pectoral del sumo sacerdote y también que era un símbolo de Jesucristo o el reino del Mesías. Ahora bien, teniendo en esto en cuenta, cuando la mujer samaritana le dijo a Cristo que los judíos decían que se adoraba en un lugar en específico, y que los judíos decían que se adoraba verdaderamente en Jerusalén. Cristo llega donde esta mujer y todos conocemos la historia, donde le dice, no es cuestión de que sea en algún lugar en específico. Y él le dice en Juan 4, 20 al 24, dice, cuando la mujer samaritana le dijo a Cristo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también
El Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice el Señor, sigo leyendo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 20, 24. Así que la iglesia es un cuerpo espiritual. Recuerde esto, el pueblo de Dios fue escogido por Dios a través de Abraham para ser una nación. Dios les señala a ellos, los escoge como pueblo, ellos escogen a Dios como su Dios y comienza el plan en el cual Dios había establecido que un pueblo lo representaría en la tierra. Al llegar Cristo y no ser aceptado por ese pueblo, Cristo se levanta para sí, Dios levanta para sí mismo un pueblo espiritual, y en este pueblo espiritual estábamos hablando de que es la iglesia. Y al ser la iglesia el cuerpo espiritual del Señor, la adoración que dice aquí la palabra del Señor, que es en espíritu y en verdad, significa que entonces la adoración no depende de un lugar geográfico. Por eso es que Cristo le dice a esta mujer, no es que sea en Jerusalén, no es que sea en un templo en específico, porque Dios quiere que como Él es espíritu, le adoremos entonces en espíritu igualmente, pero no en cualquier clase de espíritu. Tiene que ser también en verdad. Y le es claro el Señor, y en el contexto en el que Jesús le responde a esta samaritana, dice aquí la palabra del Señor, la separación entre judíos y los gentiles ya no era pertinente, ni tampoco era la localidad, ni ningún otro lugar, ningún lugar geográfico y tampoco ningún lugar que estuviera en un templo, ¿verdad?, hecho de hombres. Dios estaba buscando corazones. Cuando Jesús interviene con esta mujer, le está explicando que Dios está estableciendo que en el corazón es donde verdaderamente debemos adorar al Señor. Y qué bueno que entendemos esto. Y qué bueno que estas situaciones en las cuales nos encontramos hoy en día demuestran que realmente Dios y Jesús tenían razón. De que la realidad es que no es cuestión de un lugar en un lugar en específico. Claro que debemos reunirnos, claro que debemos establecer. Y yo creo en este punto, amados hermanos, quiero ser un poco más específico. Yo creo que en este punto no está hablando de que definitivamente no es que está hablando de que usted se separe del lugar donde se adora junto con los hermanos. Ya eso está claro para nosotros. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo creo que Jesús le está diciendo a la samaritana, como nos está diciendo a nosotros específicamente, que ya que somos sacerdotes, que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, tenemos que estar conscientes que el corazón nuestro, este corazón, esta conciencia, esta voluntad ya le pertenece a Dios. La gratitud que se desarrolla en un corazón que ha nacido de nuevo, la gratitud que se desarrolla en un corazón que ama a Dios en verdad, dará una adoración espiritual. Y al mismo tiempo fundamentada en la verdad. Cualquiera puede adorar cualquier cosa. Usted pudiera levantar las manos y adorar y entender que está adorando a Dios. Pero Dios es el que conoce el corazón. Y nosotros debemos evaluar el corazón. Y definitivamente, cuando en el corazón Dios penetra, cuando abrimos nuestras puertas, Dios no va a forzar la entrada. Cuando Él toca y usted abre. Cuando Él toca y usted deja que Él entre, pues definitivamente usted pudiera experimentar lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y la verdadera adoración, amados hermanos, esto de la adoración se convirtió en un asunto del corazón, no en un asunto de la localidad, de que ya el pueblo, estas son palabras mayores para los judíos. Y por eso es que los fariseos no
Los fariseos no se llevaban con Jesús. Porque, porque les está diciendo que esto no es tradición. Les está diciendo, y estas palabras básicamente tienen una gran importancia, una gran influencia para nosotros, para nuestra vida, pero también aquí en este tiempo, en este entonces, en este momento histórico, realmente dan un mal sabor a aquellos que los estaban escuchando, a aquellos que creían que era importante llegar a aquel templo que iba a ser destruido. Ellos no lo sabían, Dios lo profetiza, Jesús lo profetiza, perdón, pero ellos no estaban contemplando eso, porque para ellos llegar allí era estar en la presencia de Dios. Cuando Jesús se comienza a mezclarse con todo el mundo, cuando Jesús comienza a interactuar con cualquiera, pero no específicamente con los religiosos, eso trajo muchos problemas. Pero vamos a continuar con la clase. Y el Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y cuando usted sigue leyendo en cuanto a esto, también dice que tiene siete ojos. Dice la palabra del Señor en el versículo 4:7, que tiene 7 ojos. Y los 7 ojos que habían sobre la piedra nos hablan de la omnisciencia. Y cuando usted está hablando de omnisciencia, usted es de conocimiento absoluto, de un conocimiento total. Y a mí me da mucha alegría que usted esté escuchando estas palabras, porque cuando estamos hablando de un conocimiento total, no encajonemos a Dios en el concepto bíblico, simplemente los detalles de la historia, los detalles de lo que está diciendo Dios en la Biblia, en el tiempo de la Biblia. Esto es importante que usted entienda, que Dios es omnisciente. Los 7 ojos representan la perfección, 7 perfección en la Biblia, y está diciendo que es omnisciente. Significa igualmente que Dios tiene conocimiento de todas las cosas. En aquel entonces, hoy, mañana y por todos los siglos. Y dele gloria a Dios, porque Dios está al tanto de todas las cosas que nos suceden. Recuerde lo que Dios permite, y gracias al hermano Carlos Vélez, gracias al hermano Peter Burgos, porque nos recordaron cosas que, a pesar de que pudiera ser que usted las sabía, pudiera ser que las hayamos tocado, usted las haya escuchado en algún punto, siempre es bueno que nos refresquen la memoria, siempre es bueno que toquen nuevamente ese punto, porque la ansiedad del mundo nos obliga de alguna manera, nos da la tendencia a que nos olvidemos de los detalles importantes. Y recuerdo a Moisés cuando se encontraba frente al mar, que le levanta las manos, ora al Señor, y el Señor le dice: ¿qué haces orando? ¿Qué haces pidiéndome? Tienes la solución en tus manos. Y es bueno que nosotros sepamos, como pueblo de Dios 2000 años después, que tenemos también nuestra solución en las manos. En las manos del Señor, en las manos de Cristo está nuestra solución. Un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que sabe qué debemos y qué no debemos hacer. Lo importante es que sepamos escucharle. Así que cuando la palabra también dice que es una piedra que es esculpida por el Señor, se refiere a una piedra especial. Una piedra especial preparada por Dios, y la eliminación de ese pecado en la tierra, amados hermanos, en un día, no es otra cosa que la referencia, obviamente, como habíamos dicho, a la muerte de lo que es Cristo. Ahora, vamos entonces a entrar en lo que dice la primera parte, Cristo como piedra angular, y es el símbolo, la segunda parte, la B, el símbolo del reino mesiánico. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Y yo sé que en la Reina Valera usted lo tiene escrito de otra manera, pero estamos hablando básicamente de lo mismo. En la Reina Valera, déjeme buscarle aquí un momentito, va a decir: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella.
Así que este gran monte sería reducido, como dice la palabra del Señor, a llanura, y esto es eliminado para que Zorobabel, y usted dirá Zorobabel era una persona que era un heredero legítimo a el trono de verdad de David, del trono de David. Nace también en Babilonia en el exilio, y durante ese cautiverio en esa ciudad, los hebreos que vivían en el reino de Judá, cuando fue tomada por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Así que Zorobabel es el que dirige, obviamente, los 42,000 a 50,000 judíos que regresan nuevamente para levantar, ¿verdad? Salen del cautiverio y son enviados, ¿verdad? Bajo el liderazgo de Zorobabel a iniciar la reconstrucción de este templo. También Zacarías, Ageo son ordenados por Dios para que comenzaran entonces a animar al pueblo. Precisamente tengo una lectura por ahí que no quería perderla. Pero Zorobabel obviamente es el motor que mueve, el gobernante que mueve este motor de la reconstrucción del pueblo. Y también dice que hubo intentos de sabotaje, porque siempre que usted quiere hacer algo espiritual, siempre habrá alguien que se oponga. Siempre habrá alguien que se oponga. Recuerde, Dios envía una palabra sobre nuestras vidas. Satanás envía una, si se pudiera decir, una contrapalabra, un contraataque para evitar propósito. Por eso es que no podemos, Zacarías hace una profecía de, obviamente, de lo que va a suceder durante pocos y luego durante muchos años. El pueblo de Dios no podía detenerse, no podía rendirse en hacer lo correcto, y era obviamente levantar nuevamente el templo. Nosotros no podemos, como hijos de Dios, detenernos ante ninguna circunstancia, porque sabemos que Satanás siempre estará detrás de nosotros, evitando que la palabra que ya Dios envía hacia nuestras vidas se cumpla. Y esto tiene una intervención doble, porque el que puede impedir que la palabra de Dios en nuestra vida se cumpla no es la palabra de Dios que no llega. Recuerde que cuando Daniel se detiene a orar, decide tener el conocimiento, adquirir el conocimiento, llega el ángel y le dice: desde que te dispusiste a entender, desde que te dispusiste a conocer, la respuesta de Dios baja del cielo, pero me tuve que enfrentar a un rey de Persia. Se está hablando de un demonio, una potestad territorial, porque Satanás está bien organizado, de un demonio territorial que no iba a permitir que Daniel tuviera la visión, y mucho menos que la pudiera escribir. Oh, gloria a Dios. Yo quiero que usted entienda que Satanás sabe que si, y como siempre les he dicho, yo sé que nuestros amigos, nuestros hermanos del Calvario, nuestras ovejas, entienden lo que siempre le hemos dicho. Satanás no puede impedir la oración. Satanás no puede bloquear lo que usted habla en espíritu y en verdad con Dios. Por eso es que trata también de evitar la adoración, porque cuando usted adora, sabe que la mano de Dios se mueve a favor del que le adora. Sabe que la adoración en el momento de mayor necesidad es la adoración que Dios responde. Es algo innato, es algo instintivo en Dios, si así pudiéramos describirlo, amados hermanos. Es algo que se mueve a favor de la persona que adora en el momento de tempestad, en el momento de tribulación, en el momento del problema. Satanás sabía que si Daniel recibía la visión, nosotros tendríamos el beneficio de conocer. Oh, yo quiero que usted entienda esto poderoso que le estoy diciendo. Si Satanás lograba tener victoria en alguna cosa que se hubiese propuesto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, definitivamente él sabía que cualquier intento de impedir
esa visión y toda la historia que nos ha llegado a través de la Biblia era una probabilidad de que usted y yo no pudiéramos escuchar. Era una probabilidad. Dios nos dio a cada uno de nosotros. La Biblia está en nuestras manos porque Dios nos dio el derecho de saber. El derecho de saber qué pasó, por qué pasó, cuál es tu plan, Señor. Porque fuimos creados con un propósito, por eso Él nos da ese privilegio, por eso es que nos da esa oportunidad de saber. Usted elige, todos nosotros elegimos, pero nos da la oportunidad de elegir y nos da la oportunidad cómo elegir y por qué elegir. Y nos da el derecho de conocer su palabra, de que estuviera a nuestra disposición, a pesar de que Satanás ha intentado infructuosamente de detener el propósito de que usted sepa. Y cuando usted se propone, cuando usted dispone entregarse al Señor en espíritu y en verdad, entonces tratará de impedir la respuesta. Vea que la palabra dice que Daniel ora, la oración sube, baja la respuesta se detiene 21 días. Y yo no sé si usted sabe que en algún punto definitivamente usted debe de estar dentro de esos 21 días. ¿Qué está haciendo? ¿De qué manera está esperando esa respuesta? Eso es importante, pero esa es otra predicación. Así que debemos ver aquí una referencia a nuestro Señor en Zorobabel, Jesucristo, obviamente en Zacarías, de que él allana las condiciones políticas de aquel entonces. Zorobabel trata de trabajar los asuntos políticos, los asuntos religiosos, trata de instalar nuevamente junto con Zacarías, obviamente, este concepto, ¿verdad?, de por qué razón estamos de vuelta, con qué intención estamos de vuelta. Isaías dice aquí en el 28:16, déjeme ver si lo tengo por aquí también establecido. Y dice Isaías 28:16, vamos a la palabra, dice que por tanto, en referencia, ¿verdad?, de Jesucristo en Zorobabel, lo dice Isaías 28:16, describiendo el gran monte, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Mira qué interesante. El que creyere, no se apresure. El que creyere no va a caer. El que creyere estará seguro, es lo que significa. Pero también hay una referencia de Jesucristo en Zorobabel en el Salmo 118:22. Mire lo que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya habíamos descrito que esa cabeza del ángulo en las construcciones de aquel entonces, esa cabeza salía un poco hacia afuera. Por eso es que en la construcción, en este concepto de piedra de ángulo, era una piedra que sostenía obviamente lo que se iba a poner en los laterales y también lo que se iba a levantar. Pero cuando usted lo estudia más profundo, también sobresalía una esquina de ese ángulo y las personas tropezaban cuando pasaban cerca de ese lugar. Y de parte de Jehová es esto, y es cosa que, ¿qué dice ahí, hermano? Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y este es el día que hizo Jehová, y dice que nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en él. Ahora, cuando usted se da cuenta de lo que dice esta lectura, que es cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa, sabemos que si está Zacarías profetizando en cuanto a Cristo, hay ciertas cosas que no se ven de la manera en cómo las profetizó, porque para el pueblo de Israel en el momento de la visitación, entonces Cristo no era una cosa maravillosa. Fue maravilloso para algunos, pero no para todo el pueblo. Sí fue principalmente cabeza del ángulo porque muchos tropezaron en él. Y dice, nos gozaremos y alegraremos, haciendo una mención probablemente al futuro lejano
en donde nuevamente Cristo regresaría, no en el concepto de llevarse la iglesia, sino en el momento de salvación, porque recuerde, la tribulación está envuelta en todo esto. Para el pueblo de Israel, Israel pasará por la gran tribulación, aquellos que no se hayan convertido. Usted se dará cuenta que la palabra en Apocalipsis se dirige principalmente entre los testigos que van a salir de las 12 tribus, los 144,000, los dos testigos que se presume, se entiende, Moisés, Elías, que llegarán nuevamente, serán muertos nuevamente, pero entonces ellos resucitarán otra vez. Cosas y señales poderosas para que el pueblo de Israel pudiera llegar al entendimiento de que el Cristo que había venido en aquel entonces bíblicamente es el Cristo que ellos habían crucificado. Así que en este concepto también vamos a ver que en el Mateo 16, 18, mire lo que dice. Dice, pero la piedra que representa a Cristo, de la cual hizo confesión Pedro, Jesús le dice en Mateo 16, 18, le dice, sobre esta roca edificaré, ¿qué? Edificaré mi iglesia. Así que Cristo es la piedra angular de donde se levanta el verdadero templo espiritual. Así que este verdadero templo espiritual es el templo que en algún momento en la historia, va a cubrir la tierra con su gloria. Y así lo declara también Daniel a Nabucodonosor. Pero en cuanto a lo que es, y aquí quisiera detenerme un momento, porque en cuanto a lo que es la roca, quiero explicar algo muy sencillo, pero a la misma vez muy interesante y totalmente necesario entender, porque usted tiene también amistades que pudieran en algún momento decir que esto les confunde y sabe que hay religiones basadas en otras opiniones en cuanto a lo que es este comentario de lo que es la piedra. Bueno, la piedra no era la roca, debo decir, no era la roca sobre la cual Cristo iba a fundar esa iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos evidencia de que Pedro sí pudo ser vencido por el infierno cuando se niega a Cristo, y el infierno sí prevaleció contra Pedro. En aquel entonces ustedes recordarán que niega a Cristo y lo niega 3 veces. Así que la roca de lo que está hablando el Señor es lo que es la iglesia edificada. Obviamente no pudo haber sido ningún hombre, porque el hombre es de naturaleza pecaminosa. El hombre no es perfecto, no puede prevalecer por sí mismo. Así que solo Cristo podía ser la roca viva de esa iglesia, porque obviamente Cristo es el que vive una vida sin pecado, es el único ser que fue engendrado sin pecado, y es el único cordero perfecto que venció al mundo, venció al pecado, y el único que puede prevalecer sobre el infierno. Así que en ese sentido, amados hermanos, quiero que sepa que si usted tiene una amistad, y esto no es para que usted lo haga de una manera, ¿verdad? No sé, violenta, o que pueda explicar, y debería explicarlo de una manera suave, para que pudieran entenderlo. Pedro no es la roca a la que se refiere el Señor, sino es sobre lo que él había reconocido en Cristo. Y esto también es lo que le dice Daniel, le declara esto a Nabucodonosor, porque cuando está entonces diciéndole una visión que había tenido Nabucodonosor, le dice en Daniel 2, 34, 35, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que, amados hermanos, lo que es la piedra para nosotros es claro, que está hablando de lo que es Cristo, porque sí hizo tropezar a muchos, porque sí realmente es la misma piedra que ve Daniel en la visión que destruye los pies de la estatua.
nosotros tenemos conocimiento de que es nuestro amado Salvador, que vino una vez y fue rechazado, pero que vendrá nuevamente en victoria. Y déjeme decirle, sin temor a equivocarme, estamos viviendo esos tiempos en que volvamos y volveremos y somos la generación, no tengo dudas en mi corazón, no importa el tiempo que tarde, somos la generación que estará viendo el regreso del Señor muy pronto, muy pronto. Así que cuánto le dan gloria a Dios por eso. Vamos nuevamente entonces a la segunda parte, donde dice la palabra del Señor que Cristo es visto humilde, pero también es traicionado. Y su humildad la vemos en los versículos 9, capítulo 9, versículo 9 del mismo libro de Zacarías. Y dice: Sión, alégrate, Jerusalén, grita de alegría, mira, tu rey se acerca. Él es justo y victorioso, y sin embargo es humilde, va montado en un burro. Va montado en un burro. Ahora, no sabemos realmente, dice la lección, que no sabemos realmente qué es lo que estaba pensando y de qué manera él estaba viendo, Zacarías estaba viendo, qué era lo que estaba viendo cuando da una descripción de esta forma, de esta profecía. Pero probablemente dice aquí los comentaristas que a lo mejor estaba tratando de ver a Zorobabel entrando, ¿verdad?, a su reino, entrando a Judá como rey de ella, o contempla obviamente la visión del Mesías a Jerusalén para ser denigrado y luego muerto. Ahora, independientemente de la manera en que él lo haya visto, realmente no vamos a estar muy seguros de eso. Lo que sí sabemos es que aunque no hubiera tenido claro en su mente lo que él estaba viendo, una cosa sí nosotros sabemos ahora, que él estaba hablando de Cristo, de que Sión se iba a alegrar. Era un llamado a que se alegrara de la noticia de que había llegado el Mesías, de que había llegado el Salvador. Yo no sé usted, hermano, qué tipo de experiencia ha tenido con la vida cristiana, qué tipo de experiencia ha tenido con todas las cosas que el Señor ha hecho en su vida, en usted y en los suyos. Pero una cosa estoy seguro: debemos alegrarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mira, amados hermanos, el pueblo de Israel, recuerde que siempre le he dicho que todo lo que Israel pasa en su vida, que está escrito aquí en la Biblia, es una característica de debilidades y fortalezas humanas. De debilidades y fortalezas, porque la realidad es que cuando la palabra dice, le repito nuevamente, Sión, alégrate, Jerusalén, grita de alegría, mira, tu rey se acerca, él es justo y victorioso, está hablando de unas características que son importantes para nosotros, igual que el Señor es para nosotros motivo de alegría, motivo de gozo. Era tristeza para Zacarías y para todos aquellos profetas menores ver a un pueblo que había sido escogido y que olvidara de alguna manera de donde Dios le había sacado, los favores de Dios para con ese pueblo. Probablemente, al no vivir la experiencia de sus antepasados, de la salida de Egipto, de los milagros, de los portentos y las maravillas, hay personas, y esto quiero que se lo grabe muy en la memoria y muy en el corazón. Y sé que lo hemos dicho también en el templo. A pesar de que ese pueblo vio grandes cosas por parte de Dios, esas grandes cosas que vio por parte de Dios no fueron suficiente motivación para permanecer cerca de Dios. Y esto lo digo con el corazón en la mano, simplemente exhortándole e invitándole a que pueda entender de que constantemente debemos estar cerca de Dios, constantemente debemos estar conectados, como había dicho al principio, constantemente debemos estar cerca, constantemente debemos estar cerca del fuego, cerca de la presencia, cerca del ambiente, cerca de la atmósfera divina, porque aún
viendo lo que Dios ha hecho, aún conociendo lo que Dios ha hecho, a través de quién lo hizo, porque muchos han recibido la ayuda de Dios a través de pastores, a través de los líderes, aún así usted fue agradecido en un principio, aún así la persona haya sido conmovida en un principio, activada en un principio, en algún momento demostró un gran amor, ese primer amor. El pueblo de Israel demostró que aún viendo cosas mayores su corazón se enfrió. Aún viendo cosas mayores el corazón del pueblo de Israel se enfrió. En estos días puede ser que el gigante que usted está teniendo en su vida y de la manera en que Dios le libera de esa situación y de ese problema, no necesariamente, probablemente muchos lo puedan ver como ese fuego en aquel pasado durante la noche para dar calor, como esa nube durante el día para proteger del calor. Probablemente usted entienda que eso haya sido el mismo milagro o el problema, la solución que Dios le dio, de donde Dios le ha sacado. Probablemente haya sido como Moisés en aquel entonces cuando abre el Mar Rojo. Usted tiene que considerar la importancia de lo que Dios ha hecho en su vida y a través de quién la hizo. Usted tiene que darle importancia a la familia que Dios le ha conseguido nueva, una familia espiritual, porque si Dios mismo se levanta a un pueblo espiritual, oh, gloria a Dios. Dios mismo se levanta a un pueblo espiritual dándole mayor importancia que al pueblo carnal. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Si Dios mismo se levanta a un pueblo espiritual, nuevos hijos, nueva nación, nuevos sacerdotes, somos nosotros. Estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de los gentiles. Usted y yo somos los gentiles. Si Dios mismo se levanta a un pueblo espiritual, dándole más importancia a aquellos hijos que Él había escogido, que cuando envió a su único hijo no le hicieron caso, ¿cuánto mayor importancia debe tener para usted que Dios lo haya puesto en una nueva familia espiritual? ¿Cuánta mayor importancia debe tener eso para usted? Si Dios se levantó una y Dios te puso en una, debemos darle esa importancia igualmente. Gloria a Dios, espero que usted lo reciba con su corazón abierto, porque la realidad es que para Dios eso ha tenido gran importancia y realmente esa misma importancia debe ser en nosotros. Ahora bien, estamos entonces hablando de lo importante, ¿verdad? De lo que había sido Cristo, que es visto como humilde y a la misma vez es traicionado. Cuando habla entonces a Jerusalén, Zacarías en este versículo está invitando a la ciudad a que se regocije, a dar gozo, gritos de júbilo, porque su rey se había acercado, se aproxima a ella. Y cuando esta profecía se cumple, usted se dará cuenta que también en Lucas 19:41, usted va a darse cuenta, y déjeme ver si lo tengo por aquí, en Lucas 41, se va a dar cuenta entonces donde Cristo hace la entrada, pero a la misma vez, es más, vamos a buscarlo, no lo tengo aquí apuntado, pero vamos a buscarlo en la Biblia. Vamos a ver entonces dónde lo dice la Biblia. Si me da un momentito, vamos a buscarlo aquí en Lucas 19:41. Y en Lucas 19:41 dice así: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, mire lo que dice, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Y estamos hablando que en el 28 de ese mismo libro, de Lucas, en el mismo 28, estamos hablando de que ya el Señor hace la entrada triunfal. Y ahora que hace la entrada triunfal, dice el 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz.
Si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear con vallado, te sitiarán y por todas partes te van a estrechar y te van a derribar en tierra. ¿Por qué entonces Zacarías ve la entrada triunfal, pero no ve entonces que Cristo llora? Qué interesante que en la profecía Zacarías entonces sí puede ver esta entrada triunfal, pero no está viendo entonces la otra parte. O sea, él invita al pueblo a regocijarse. El pueblo realmente se regocija. Es más, y ¿sabe qué? El pueblo, cuando él entra, la Biblia dice que el pueblo cuando él entra, ellos lo vieron como un profeta y no lo vieron como hijo de Dios. Déjeme ver si ese sí lo tengo aquí para poderlo ver. Pero vamos a buscarlo otra vez en la Biblia. Vaya a Mateo 21, por favor. Vaya a Mateo 21 para que vea lo que le quiero decir. En Mateo 21, la palabra de Dios dice, vaya al 21 del 6 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, a los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino, ya sabe esa parte que fue cuando él entra y le da instrucciones, y la multitud, estoy en el 8, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, que decían, Hosana, estaban muy contentos. La profecía de Zacarías entonces establece que le dice Sión, alégrate, y realmente Sión se alegró. Escuche la dinámica poderosa de la profecía que se cumple. Ellos gritan Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Dice, grita de alegría, mira, tu rey se acerca, y lo recibieron de esa manera, justo y victorioso. Y mire lo que dice entonces, se conmueve diciendo, y esto hace una pregunta, y mire qué poderoso esto, porque mire la pregunta que hace. ¿Quién es este? Mire la pregunta que hace. ¿Quién es este? Lo interesante es que Zacarías en la profecía establece y le dice al pueblo, exhorta al pueblo, alégrate porque llegó tu rey. Alégrate porque llega el Mesías. Lo describe y si usted va, y déjeme ponerlo aquí nuevamente para que usted vea que dice, sin embargo, mire lo que le está diciendo, es rey. Y mire el detalle poderoso entonces que da para que ellos puedan reconocer sin ninguna dificultad de que está hablando del mismo hombre del cual está hablando en la visión. Y mire cómo dice, Sión, alégrate, Jerusalén, justo y victorioso. Sin embargo, es que humilde, va montado en un burro. Va montado en un burro. Y qué cosa poderosa que a pesar de que la profecía, la información para identificar a Cristo estaba en labios de Zacarías, estaba en labios del libro de los profetas. Recuerde que cuando Cristo entró a la sinagoga, él dice, esta profecía se cumple delante de ustedes hoy. Es que Cristo, de verdad que Cristo era poderoso. Él le dice, esto se está cumpliendo delante de ustedes hoy. El pueblo de Israel, en la entrada triunfal a Jerusalén, está viendo la profecía cumplida de Zacarías. Está viendo delante de sus ojos que se está cumpliendo esta profecía. Y mire lo que dice más adelante. Después que le gritan Hosana, estoy en el 21 del 6 al 11, estoy por el 9, cuando gritan Hosana en las alturas. En el 10, cuando entró él en Jerusalén, la ciudad se conmueve y pregunta, no está hablando de 3 personas,
Oiga bien, no está hablando de 5, no está hablando de un chisme, no está hablando de algo que no había corrido, no, dice la ciudad. Está hablando de la ciudad. Más, bueno, todas las personas que estaban allí. 100, 200, 300, 400 personas. Quien preguntara, la ciudad decía, ¿quién es este? Y la gente, este es Jesús. ¿Cuál es el título que le dan? Escríbalo por ahí. Yo no sé si lo estoy viendo. Mira el título que le dan. El título que le dan es, ¿quién es este? Es un profeta. No es el Hijo de Dios. No es el Mesías. Y me está curioso porque si lo ven como profeta, entonces es obvio que no lo veían como Mesías. Si lo ven como profeta, era obvio que no lo estaban viendo como rey. Y aquí cabe una pregunta: ¿de qué manera usted está viendo a su Salvador? ¿De qué manera usted está viendo a su Salvador? ¿Lo está viendo como un profeta? ¿Lo está viendo como simplemente su amigo? ¿Lo está viendo como simplemente, lo está viendo como algo que alguien que puede resolverme un asunto? ¿O lo está viendo como dice la profecía? Lo está viendo como el renuevo, como la roca de salvación, como manantial que elimina la inmundicia. Lo está viendo como río de agua viva. Lo está viendo como pan del cielo. Lo está viendo como el Hijo de Dios, como el unigénito, como aquel que murió por ti en la cruz. ¿De qué manera estás viendo a tu Salvador? ¿De qué manera estás viendo a aquel que entró por las puertas de tu corazón y gritaste en algún momento, Hosana? En algún momento gritaste, Hosana. En algún momento gritaste, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi corazón, bienvenido a mi vida, bienvenido al pensamiento, bienvenido a mis actitudes, bienvenido a mi carácter, bienvenido a mi temperamento. En algún momento le dijiste, gloria a Dios, Hosana en las alturas y en mi vida paz. Y me gustaría saber de qué manera ahora ves a ese que dejaste entrar y de qué manera estamos viendo a ese que algún día, en un momento, gritamos Hosana. Y es para que usted entienda, la profecía se dio, la profecía se cumple ante los ojos de una nueva generación, de un pueblo. Oh, gloria a Dios. Y es interesante, amados hermanos, porque estamos en tiempos finales que debemos definir de qué manera estamos viendo a Cristo. Cristo llora. Y cuando llora, no lo revela la profecía, pero Él lo hace. Porque el pueblo era impenitente. Y eso significa, mire lo que dice la palabra impenitencia, que se mantiene firme en su comportamiento, que se mantiene firme en la actitud, ideas, intenciones. A pesar, fíjese, Zacarías no era un profeta que anunciaba y condenaba ciertas cosas y que amenazaba como otros profetas que dieron un mensaje mucho más fuerte. Y es interesante saber que a pesar de que aquellos que amenazaron, aquellos que dieron un mensaje fuerte de parte del Señor, lograron cambios temporeros. Y muchos dirán que hay algunas cosas que se dicen suave y hay otras cosas que se tienen que decir un poco más fuertes. Sin embargo, Dios utilizó a través de sus profetas las dos vías posibles. Las dos vías posibles de convencimiento. Algunos más fuertes, otros más resistentes a las palabras de Dios, otros con amor, con cuerdas de amor, pero en ninguna de las dos opciones que Dios utilizó a través de la boca y de los labios de sus profetas, en ninguna de esas dos acciones el pueblo reaccionó.
Cristo, él sabía que esa multitud en algún punto, a pesar de su alegría, al no haberle reconocido, definitivamente lo iban a rechazar. Usted puede alegrarse de que Cristo entra en tu corazón. Pero en algún punto de nuestra vida usted sabe que esa alegría se va a ir. La vida continúa. Cristo entró por las puertas de tu corazón, pero la vida continúa. Ahora, después de haber entrado, el pueblo, esa ciudad que gritó Hosana, necesitaba una relación con él. Y ya usted sabe que días más tarde le estaban diciendo crucifícalo. Son las 9:05 de la noche y se supone que ya yo esté cerrando. Vamos entonces a entrar, si usted me permite, 5 o 10 minutitos más. Le prometo que ya entre las 1:15 y las 1:20 nos estamos yendo. No estoy pudiendo ver los comentarios. Realmente pues la máquina pues se frizó de alguna manera aquí de donde lo estoy viendo. Pero me gustaría que entonces me dijera si realmente tengo esos 5 minutitos. ¿Qué le parece? Deme 10 y le prometo que cierro en 10. Vamos entonces a entrar en la parte de la traición. Y ahí está entonces, Cristo es visto humilde y traicionado. Y la traición la encontramos entonces en el capítulo número 11. En la parte de la traición, el capítulo número 11. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ahora, mire qué interesante, porque en esta parte no me gustaría perder ningún detalle y trataré de hacerlo en el tiempo que le he pedido y quiero rendir cuentas en cuanto a eso y quiero utilizar ese tiempo. Cristo viene en humildad. Recuerde que Él se despoja de sí mismo, se despoja de todo lo que poseía para cumplir una misión específica, para cumplir la voluntad del Padre, para venir como siervo sufriente, para venir en pos de rescate por muchos, entregar su vida por rescate por muchos. Y aquí específicamente dice el pasaje, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario de 30 piezas de plata. ¿Y en qué consistía este salario del que está hablando Zacarías? Y dice la lección en la que estoy haciendo referencia, que cualquier comentarista, debo decir bíblico, va a explicar que el salario demandado era la respuesta favorable a los esfuerzos del profeta de Dios. Pero déjeme explicarle algo relacionado con el salario. Zacarías, cuando habla en este drama, ¿verdad? Impresionante que está teniendo en esta profecía de lo que le está diciendo al pueblo, él representa, ya sabemos que Zacarías está representando a Jesús en ese tiempo como un profeta. Pero en esta escena simbólica en que Zacarías representa a Jesús, en la respuesta, en la pregunta que él está haciendo, en la respuesta a quienes vino a pastorear, les está diciendo, básicamente, entre los comentarios que encontré, les está diciendo realmente cuánto vale para ustedes lo que yo estoy haciendo por ustedes. Y es una respuesta triste para una persona que ama a un pueblo. Recuerde, Zacarías está enviando una profecía donde le está dando al pueblo alegría, al mismo tiempo está animando al pueblo a levantar el templo, a levantar nuevamente a Jerusalén, regresan del exilio junto con Ageo, comienzan entonces a tener una gran responsabilidad con el pueblo, porque déjeme decirle, animar a un pueblo, buscar que el pueblo entre en la conciencia de la verdad, en la conciencia de la fe, en la conciencia de la esperanza, en la conciencia de que de la confianza, de la esperanza, de todas estas cosas, es un esfuerzo
eh, eh, pudiéramos decir la palabra agotador. Es un esfuerzo muy emocional. Y es una respuesta triste porque las 30 piezas de plata, lo que le están dando, como dice aquí, y pesaron por mí salario de 30 piezas de plata. Ese pago, que es el mismo pago que dan por Cristo, es el mismo pago que Judas vende a Cristo, es el mismo concepto de este entonces, porque lo que ellos pagan, fíjese si ellos tenían conocimiento de lo que era Cristo y a lo que Cristo vino y que cumplía también las profecías, porque le dan el mismo salario que a Zacarías le entregan, el mismo salario que a Judas le dan por Cristo. Y este salario, mire qué interesante, porque las 30 piezas de plata equivalían al precio pagado por un esclavo no sano, un esclavo que había sido acorneado, si estoy diciendo la palabra correcta, corneado debo decir, por un buey, y eso lo va a encontrar en Éxodo 21:32. Por lo tanto, esta es la cifra exacta que pagaron aquellas personas a Judas Iscariote por traicionar al buen pastor. Y los judíos de aquel entonces que habían entregado esto, ofrecieron esa cantidad, dijeron en efecto, básicamente le estaban diciendo que Jesús no valía la pena para ellos, no valía más que un esclavo moribundo, porque es obvio que cuando un buey da una cornada a una persona, el dueño de ese esclavo herido lo vendía por 30 piezas de plata para no perder la ganancia del todo. Lo vendía y aquel que lo compraba lo designaba entonces para unas labores en las cuales obviamente sabía que no tenía la fuerza original de esa persona porque ya estaba herido, pero lo vendía menospreciando básicamente su vida. Así que, y de hecho, en Oseas 3:2 usted va a ver que a una sierva, o sea que estamos hablando de mujer, valía entonces la mitad de lo que valía este hombre herido, de este siervo herido. Valía 15 ciclos de plata, 15 piezas de plata. Así que cuando las autoridades le dan entonces a Judas el pago de las 30 piezas de plata por entregar al Señor, lo que estaba simbolizando, lo que está diciendo aquí Zacarías, era el desprecio hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso usted va a ver que en el versículo 13 de lo que acabamos de leer, le está diciendo entonces, y tomé las 30 piezas de plata, y el Señor le dice en el 13, y me dijo Jehová, escuche bien, échalo al tesoro. Y de forma irónica o sarcástica dice, hermoso precio con el que me han apreciado. En otras palabras, wow, todo lo que yo he hecho por ellos y este es el precio que dan. Simbólicamente, cuando usted lleva esto entonces a lo espiritual, entonces usted tiene que entender una cosa y hacerse una pregunta. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué precio tiene Cristo en nuestras vidas? Y esto es una pregunta que definitivamente, y termino con esto, se los prometo hermano que termino con esto, ya lo que me quedaba era básicamente pues la parte en donde el Señor le dice en el capítulo 13, 6 y 7, donde le dice, de hecho vamos a leerlo, porque en ese capítulo es donde le dice lo siguiente. Mire lo que dice. Levántate, oh espada. Vaya al 13:7, se va a dar cuenta que dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Cuando usted lee y hace verdad caso a esta lectura, donde básicamente el Señor dice,
levanta espada contra el pastor. Judas no entrega a Cristo de la manera en como usted cree que lo entrega. Usted sabe que Dios tiene control de todas las cosas. Y no me he ido de la pregunta que hice al principio. ¿Qué valor tiene Cristo para ti? Si entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas, podemos entender entonces que quien entrega, de hecho, quien entrega a Cristo es Dios. Dios mismo sacrifica a su Hijo. Mire lo que dice Romanos 8:32. Dice, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿qué dice? Lo entregó por todos nosotros. Así que en última instancia, amados hermanos, no fue Judas quien entregó a Cristo, ni tampoco las autoridades judías. Quien entrega a Cristo es Dios. Y ahora volvamos a la pregunta y cerramos. Le prometo que ya nos vamos. ¿Qué precio tiene Cristo en tu vida? ¿Qué precio tiene Cristo en tu vida? Y mire cómo lo vamos a responder. ¿Tiene Cristo nuestro corazón? ¿Tiene nuestra voluntad? ¿Qué le estamos dando? ¿Simplemente el tiempo que sobra? ¿No me estoy ofrendando en espíritu y en verdad? ¿No estoy siendo un sacrificio vivo? ¿No estoy no estoy asumiendo mi responsabilidad como hijo de Dios? ¿Qué estoy dándole a Cristo por el sacrificio? Mire cómo él dice sarcásticamente, hermoso precio con el que me han apreciado. Mire, es que, amados hermanos, es que yo quiero que usted entienda, mire cómo él dice, hermoso precio con el que me han apreciado. Y yo tengo que volverle a preguntar, ¿qué tanto usted aprecia a Dios? ¿Qué tanto estamos apreciando su plan de redención? ¿Qué tanto estamos apreciando su plan de salvación? ¿Qué tan importante es para nosotros la santidad? Porque la santidad es una manera de retribución, es una manera de pago a Dios. Es una manera, vamos a decirlo mejor, es una manera de aprecio hacia Dios. ¿Cuánto estamos dando por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Dios lo entrega para que lo sacrifiquen, entrega lo único que tiene. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo entrega para que a través de él todos nosotros pudiéramos ser salvos. Hace un sacrificio, muchos se recuerdan nada más en la Semana Santa, probablemente en esta Semana Santa que no pudieron reunirse. Oh, wow, gloria a Dios. En esta Semana Santa de este año que no pudieron ir al templo, porque probablemente la Semana Santa estaba en el templo. Probablemente la Semana Santa estaba específicamente en la visita, en el hábito, en el ritual de visitar al templo. Ahí en esta semana yo separé esta semana, este es el momento de yo encontrarme con el Señor probablemente una vez al año. Y es lo único que le estamos dando como aprecio a Dios. Amados hermanos, la lección de hoy habla en relación, déjeme buscar el título, a una visión del ministerio de Cristo. Cristo conocía su ministerio. Cristo sabía a lo que había venido. Vino a entregar la vida por ti y vino a entregar la vida por mí. Vino a levantar un pueblo espiritual porque su pueblo físico lo había rechazado. No podemos darnos el lujo de que ahora su cuerpo espiritual también lo rechace. Cristo viene a buscar los suyos. Cristo viene pronto.
apreciemos bien lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Démosle la oportunidad que aún no le hemos dado. Y yo quisiera orar para cerrar esta clase hermosa, esta clase donde muchos años atrás Dios se acordó de nosotros hoy. Qué bello, ¿verdad? Qué interesante. Años atrás, Dios recordó su promesa que le hizo a Satanás. Mucho antes que hubiera una conversación con alguien en la Biblia, la primera conversación de esa promesa se la hizo a su enemigo. La cumplió. Oh, gloria a Dios. Y si cumplió esa promesa, va a cumplir la otra. Y viene otra vez. Gracias, Señor. Te doy las gracias porque has permitido que la transmisión llegara completa. Hoy te luciste, Señor. Qué bueno que la transmisión salió completa, no se cortó, no tuvimos problemas. Te doy la gloria y la honra, porque hoy el hombre había pronosticado una tempestad. Pero tú, Señor, convertiste la tempestad en toda calma y en toda paz, porque hoy tú tenías un mensaje para tu pueblo. Desde aquí, Señor, envío tu palabra a cada hogar. Sana al enfermo, levanta al caído. Señor, organiza órganos, úlceras, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos el cuerpo sano de dolores, de cáncer, tiroides, Señor, la vista, Padre Santo, a cualquier cáncer que haya sido diagnosticado, algo en el útero, Señor, algo, Padre Santo, en el hígado, Señor, algún dolor en los huesos, algo en la circulación. Oh Padre Celestial, Zacarías había visto que tu Hijo moriría por nosotros en la cruz y nos mandó a regocijarnos, a alegrarnos. Y esta noche, Señor, ha sido alegría saber que tú estás con nosotros desde el principio y te acordaste de nosotros hoy. Qué bueno, Señor, saber que tu palabra es fiel. Declaramos cuerpos sanos en el nombre de Jesús, finanzas restablecidas, Señor. Declaramos, Señor, victoria sobre las circunstancias difíciles. Protege a tu pueblo de toda enfermedad y de toda pandemia. Señor, que podamos decir orgullosos y para celos de aquellos que no te sirven, que nuestro Dios es Jehová, que reina para siempre en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Señor. Declaramos victoria, Padre Santo.